Y vamos a abrir nuestras Biblias, seguimos con nuestras predicaciones por el mes de la Biblia. Ya el domingo antepasado habíamos estado hablando acerca del canon de la Biblia. ¿Por qué solamente tenemos, cuántos libros en la Biblia? 66, ¿no? Pastor, y usted puso 69, un error de tipeo, ¿ya? Pero tenemos 66 libros. También en los que nos miraban en internet pusieron, ¿no? ¿Por qué han puesto 69? Porque aceptamos los apócrifos. Muy bien, no es una bromita, ¿no? Luego la semana pasada estuvimos hablando de otro tema también muy interesante, hermanos. ¿Cuál era? La indestructibilidad de la Biblia. Muy bien, gracias, porque yo no me acordaba, ¿no? Así que hemos estado hablando por qué la Biblia es indestructible. Nadie ha podido contra la Biblia. Y el día de hoy, ya que estamos hablando de la Biblia, vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia de manera más efectiva. ¿Cómo puedo hacer yo como creyente, como cristiano? Porque los cristianos estudiamos la palabra de Dios, ¿amén? Leemos la palabra de Dios y la estudiamos. Hebreos 4:12 dice la Biblia, Hebreos 4:12. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, la articulación, la médula del hueso, dice la Biblia, los tuétanos, y deja al descubierto los deseos y los pensamientos más íntimos del hombre. Hermanos, cuando el escritor de Hebreos habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo a la Biblia como nosotros la entendemos hoy en día, ¿verdad? Porque el escritor de Hebreos no tenía la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos con la palabra de Dios? ¿Qué está queriendo decir el escritor de Hebreos con la palabra de Dios? Él se está refiriendo al Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios que revela lo que hay en el corazón del ser humano. Y ese Evangelio, que es la palabra de Dios, es de doble filo. ¿Por qué? Porque ese Evangelio a unos va a salvar y ese Evangelio a otros va a condenar. Amén. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si bien es cierto, originalmente el autor se refería al Evangelio, ahora nosotros podemos verlo a la luz de toda la palabra de Dios, de todo lo que Él nos ha dejado escrito, porque Dios da su palabra por medio de lo que ahora tenemos escrito. Amén. Así que, hermanos, como cristianos nosotros tenemos el tesoro más grande, nuestra guía, nuestra fuente de sabiduría. La revelación del corazón de Dios está en la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, muchos sienten que estudiar la Biblia es difícil. Para muchos cristianos, estudiar la Biblia es muy difícil porque no saben cómo hacerlo, por dónde empezar a estudiar la Biblia. Hermanos, es muy sencillo. Y vamos a hablar de 5 pasos muy fáciles, muy sencillos, y usted lo tiene allí en su boletín. Hay 5 pasos fáciles y sencillos para que podamos acercarnos a la palabra de Dios con confianza y poder aplicarla a nuestra vida de una manera maravillosa. ¿Sabe cuál es el efecto de la palabra de Dios en el corazón del hombre? Lo transforma. Si la Biblia no te transforma, no hay nada que te pueda transformar. Tiene que ser la palabra de Dios la que cambie tu vida, tu corazón, tu ser. Esa es una palabra transformadora. Así que lo primero que vamos a hablar, número 1, si yo quiero estudiar la Biblia, ¿por dónde empiezo? Empieza por orar. Número 1, ora antes de estudiar la Biblia. Número 1, ora antes de estudiar la Biblia. Hermanos, el estudio de la Biblia no es solo un ejercicio intelectual, y menos es un ejercicio puramente intelectual. La lectura de la Biblia tiene que ser una experiencia espiritual con Dios. Es decir, lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está revelando por la Biblia a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, necesitamos de la guía del Espíritu Santo activa en nuestras vidas. Orar antes de abrir la Biblia demuestra que estamos esperando que Dios nos hable.
Cuando yo oro al abrir mi Biblia para estudiarla, le estoy reconociendo que necesito la dependencia de Dios para entender lo que Él quiere que yo entienda, lo que Él desea que yo aprenda. De repente hay alguno entre nosotros que dice: pastor, pero ¿cómo debo orar? Maestro, enséñanos a orar, dijeron los apóstoles al Señor. ¿Cómo debemos orar? Hermanos, de manera muy sencilla. Tal vez puede orar cerrando sus ojos y decir: Señor, sé que tu palabra tiene poder para cambiarme. Abre mi mente, abre mi corazón para ver tus palabras, para recibirlas. Ayúdame a aplicarlas a mi vida. Esa es una oración, hermano, que sale del corazón y que busca acercarse a Dios para conocer la voluntad de Él y aplicarla en su vida. Así que, hermanos, el primer paso siempre va a ser orar. Amén. Y eso creo que lo hacen todos los cristianos de todas las denominaciones en cualquier parte del mundo. Siempre el primer paso para estudiar la Biblia es orar. Amén. Pero, pastor, si el primer paso para estudiar la Biblia es orar y todos oran, ¿por qué entonces hay tantas interpretaciones? ¿Verdad? ¿Vale la pregunta o no vale la pregunta? Claro. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era pentecostal y venía siempre a visitarme un testigo de Jehová. Y como yo quería que entienda, pero no entendía, y estábamos conversando, yo me puse, dije: cierra tus ojos, le puse la mano en la cabeza y me puse a orar por él. Y el testigo estaba que no sabía qué hacer, todo desesperado. Y yo no le dejaba terminar de su enseñanza. Y en una segunda ocasión que él vino a buscarme, recuerdo que él me estaba explicando, yo le iba a dar una refutación y me hizo lo mismo, se puso a orar y no le interesó lo que estaba diciendo. Pero algo que yo noté era que en mi época de ser pentecostal, la manera como yo oraba era muy diferente a como oraba este testigo. Él oraba casi como un bautista, igualito. Y él oraba pidiéndole a Dios entendimiento. Entonces, hermano, es muy curioso que hay mucha gente que ora para estudiar la Biblia, pero interpreta mal la palabra de Dios. O sea, la oración sola no va a hacer que tú interpretes bien. ¿Amén? Usted puede estar 3 días en ayuno, 7 días en oración. Señor, enséñame tu palabra. Pero la oración sola no te va a ayudar a interpretar bien. Necesitas conocer cómo interpretar. Amén. Porque si no conocemos cómo interpretar, hermanos, hay mucha gente que habla tonterías, anormalidades. Hermano, habla muchas cosas de la Biblia que no son lo que dice la palabra de Dios. Nos dejamos guiar de muchas tradiciones que tenemos, pero no es lo que dice la Biblia. Hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Al momento de interpretar, interpretemos lo que dice el texto. Y lo vamos a ver en el número 3. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Número 2. Así que, número 1, hay que orar antes de leer. Número 2, hay que leer ¿con qué? Número 2, leer con propósito y no con prisa. Cuando yo voy a acercarme a la Biblia para leerla, necesito leerla con propósito, no apurado. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero debemos leerla con un propósito claro. Hay muchos creyentes que se acercan a la Biblia a leerla solamente para cumplir, ¿verdad? No, es que mi meta este año ha sido leerme toda la Biblia. Del 1 de enero al 31 tengo que haber acabado yo Apocalipsis. ¿Sí o no? ¿Y qué hacen? ¿Cuántos capítulos hay que leer de la Biblia, más o menos, para poder acabar toda la Biblia en un año? Por lo menos 4 capítulos, ¿verdad? Y si usted se enferma, mejor 5 para que avance más rápido. ¿Sí o no? Por si acaso. Pero hermano, de esos 5 capítulos, ¿cuántos han entendido lo que está leyendo? Entonces hay muchos creyentes que se acercan a la Biblia solamente por cumplir. Leen la Biblia solamente por cumplir. Y se lo leen de paporreta, hermano, y no entienden. La memorización de los versículos
es bueno y es importante, pero a mí no me sirve si tengo una persona que memoriza y no entiende lo que está memorizando. ¿O sí? No sirve de nada. La memorización tiene que venir con la comprensión. Amén. Lo memoriza y trata de comprender lo que está memorizando. Porque la memorización por sí sola no va a ayudar a ese creyente. Necesita entender la palabra de Dios para que haga efecto en su vida. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero debemos leerla con un propósito claro. En vez de leer la Biblia como una rutina, es mejor preguntarnos qué es lo que Dios quiere que yo aprenda el día de hoy. Cuando me acerco a la Biblia le pregunto, Señor, ¿hoy qué deseas que yo pueda aprender? Entonces, si un creyente lee rápidamente la Biblia, vamos a perder detalles que son muy importantes al momento de la lectura. Leer con propósito significa estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Estar prestos a escuchar lo que Dios a través de su palabra me quiere enseñar. Así que cuando yo voy a estudiar la Biblia, puedo recurrir, pastor, puedo recurrir a otros materiales, por ejemplo, a mi pan diario. ¿Puedo recurrir a mi pan diario? ¿Saben lo que es pan diario, no? Muy bien. Es un librito de devocionales, ¿no? ¿Puedo recurrir a mi pan diario? Claro que sí, pero que sea diario, porque si se queda 2 días se va a endurecer el pan. Que sea diario. Pastor, ¿puedo utilizar aplicativos? Porque hoy en día hay aplicativos, ¿verdad? Hay aplicativos que hasta te suenan la alarma para que te despiertes a hacer tu devocional. Mire, hermano, todo lo que Dios ha hecho para que podamos leer efectivamente la Biblia. Hay aplicativos que hasta te dan la interpretación correcta del versículo para que no te vayas a torcer como los testigos. Hermano, hay muchas herramientas hoy en día que podemos utilizar para estudiar y aprender la palabra de Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia sin entender lo que dice? ¿O cuántas veces cuántas veces hemos releído un pasaje y no lo hemos entendido? ¿A cuántos les ha pasado? A ver, sean sinceros, levanten la mano. ¿Ves? Todos somos pecadores, ¿ves? Sí, leemos un pasaje y por eso siempre recomiendo, hermano, hermana, la Reina Valera es una buena versión, pero no es una de las mejores versiones. La usamos de manera cotidiana y es ya tradición en nuestras iglesias utilizar la Reina Valera. Pero, ¿qué estaría mejor? Utilizar una versión más actual. Una versión que tenga un significado más contemporáneo y se va a entender más rápido, hermano. Por eso yo le recomiendo, usted va a hacer su devocional o va a hacer un estudio bíblico, use otras versiones. La Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, son versiones que cuando uno lo lee, lo entiende más fácil, hermano. Por ejemplo, mira acá. Ahí tenemos Romanos capítulo 2, versículos 3 y 4. Este fue uno de los versículos, hermano, que me rompía la cabeza porque no entendía lo que decía. En la Reina Valera dice, mira lo que dice. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciarás la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está bonito, se puede entender, pero algunos no saben qué cosa es longanimidad, qué cosa es benignidad. Entonces, vamos a releerlo otra vez y tal vez lo pueda entender, pero de repente no lo comprendo, me vuelvo a leer otra vez. Y por eso es que para algunos es pesado leer la Biblia. ¿Sabe por qué para algunos es pesado leer la Biblia? Porque no la entienden cuando la leen. Y el problema no está en la Biblia, el problema está en la traducción. La traducción es muy pesada. Pero mira tú la Nueva Traducción Viviente, la que he puesto ahí. Mira lo que dice. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, para que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Se entiende o no se entiende? Mucho mejor. Entonces, si usted va a leer, yo siempre le recomiendo, hermano, lea su devocional.
con la Nueva Traducción Viviente, con la NBI. Dios habla hoy. Porque es una lectura más fácil, hermano, y lo van a disfrutar. Yo conocí un hermano que le decía, hermano, pero haga su devocional con esto. No, que a mí no me gusta, que yo cuando leo la otra versión es como si leyera el periódico, me decía. Yo quiero leer esta porque con esta aprendí. Siga, pues nunca entendió nada. Pues es difícil, o sea, el idioma español utilizado aquí es un idioma español de hace 500 años, hermano, que ha tratado de ser actualizado. Amén. Escuchaba al doctor Adrian Rogers que le decían, doctor Rogers, ¿qué opina usted acerca de las nuevas versiones? Y él decía, son muy buenas y yo siempre las leo. ¿Y por qué usted usa la King James, que es como la Reina Valera en Estados Unidos, igualita? Dice, porque si yo enseño con otras ya no voy a tener que explicar. Y es verdad. Cuando uno enseña con la Reina Valera, hay cosas tan difíciles que uno tiene que ir explicando en la predicación. Pero si lees de frente esa versión, es mucho más sencillo y más fácil, más práctico. Amén. Entonces, para muchos creyentes es difícil el estudio de la Biblia porque no entienden lo que leen. Pero cámbiese de versión, use otra versión para estudiar, para leer, y usted se va a dar cuenta que va a aprender mucho más fácil. Tenía una versión Palabra de Dios para Todos, se la di a este hermanito, mira, lee, pero lee esta pues, me decía. Le decía, lee esa. Y se puso a leer, y de ahí me escribió un WhatsApp, me dijo, pastor, le entiendo clarito, dice. Clarito. Yo tenía que leer la Reina Valera 3, 4 veces, me decía, y tenía que tomar sopa de pescado chilcano para ver si me funcionaba el cerebro. Pero leo con la Palabra de Dios para Todos, qué clarito, qué tremendo, me dice. Ahora lo entiendo. Ahora, ¿cuál es el provecho? ¿Saben por qué muchos creyentes no crecen en su vida espiritual? Y todavía les preguntamos, hermano, ¿y usted por qué toda la vida? ¿Cuántos años tiene el Evangelio? Tengo 40 años. ¿Y por qué no crece? ¿Por qué sigue igual? Porque no entiende lo que lee. No entiende lo que lee. Pero si le das una versión que la va a entender, lo va a leer y va a ser fácil de aplicar, de leer, de entender. Eso, hermano, ¿qué te va a cambiar? La palabra de Dios. Y por eso es importante que entiendas más que leas. Entiende lo que lees. Amén. Ese poder maravilloso, transformador que tiene la Biblia. Por eso, hermano, aprendamos. Es lo que les decía. Memorizar la Biblia no está mal, pero si yo memorizo Romanos 2, 3 y 4, pero no entendí, ¿de qué vale que lo haya memorizado? Entiende lo que dice el texto bíblico. Porque una vez que lo entiendas, transforma tu mente, transforma tu corazón. Amén. Entonces, número 1, ¿qué hay que hacer? Orar. Número 2, ¿qué hay que hacer? Leer con propósito, no a la prisa, no a la gana. ¿Cuántos capítulos leíste hoy día? 2, yo leí 5, jajaja. ¿Cómo va a hacer eso? Pero de esos 5 capítulos, ¿cuánto entendiste? Hay algunos que llegan al libro de Números, capítulo 2, capítulo 3, de la tribu de Benjamín, 122,000, fulano de tal, sultano, mengano, tal. ¿Para qué tanto nombre de gente que ni conozco? Otro hermano afligido, pastor, cada vez que hablo aparecen las páginas amarillas, puro nombre nomás. No entiendo. Hermano, aún allí hay palabra de Dios. Pero, ¿qué hay que utilizar? Claro, de repente leyéndolo de esa manera no vas a poder ver el mensaje. Pero ¿qué necesitas? Usa otros materiales. Usa devocionales. De repente estás haciendo tu devocional en una parte de la Biblia que tiene distintas genealogías, crónicas, todo crónicas es muchas genealogías. Pastor, estoy leyendo, pero no entiendo, a ver. Entonces te puedo dar un material para que hagas tu devocional y aprendas la palabra de Dios. Hermano, el propósito es no solo leer, sino entender lo que leemos. Amén. Vivimos en Latinoamérica, donde, hermano, los índices de entendimiento, de comprensión de lectora es muy ínfimo, muy bajo. La gente lee, pero no sabe ni lo que lee. Por eso tenemos creyentes que siguen viviendo en el pecado, en la maldad y haciendo lo malo. Y siempre le decimos, pero la solución está en la Biblia. Sí, pero no entiende lo que está leyendo. Necesitamos ayudarles a los hermanos a tener lectura, una lectura fresca, amena.
Amén, hermano. Amén. Por eso le recomiendo, usted no puede comprar la Nueva Traducción Viviente, hay aplicativo por internet, usted puede descargar, lea la palabra de Dios. Al final este hermanito que tanto se enamoró de la palabra de Dios para todos, me decía, pastor, leo una de la palabra de Dios para todos y ya le entendí. Pero después voy a leer la Reina Valera 2 veces más para no sentirme mal. Está bien, no hay problema. Pero la idea, hermano, es entender la palabra de Dios. Número 3. Una vez que yo oro y una vez que leo la Biblia con propósito, tengo que reflexionar en el contexto histórico y literario. Es decir, tengo que reflexionar en qué contexto histórico sucedió lo que está diciendo el autor. Pero también tengo que reflexionar en qué género literario se escribió ese pasaje. Porque no es lo mismo leer poesía que leer narrativa, ¿o sí? ¿Se da cuenta? No es lo mismo que yo lea el libro de Jueces a que lea el libro de Salmos. No va a ser lo mismo. No es lo mismo que yo lea Cantar de los Cantares al que yo lea el libro de Génesis. No es lo mismo. Hay géneros literarios. Por eso es importante, hermano, que cuando leamos la Biblia entendamos el contexto histórico, cultural en el que se desarrolló, en el que el autor mencionó lo que está diciendo. Pero también entender el género en el que escribe. No se puede interpretar la apocalíptica como se interpreta la profecía. La profecía no es apocalíptica y ya lo he mencionado cuando hablamos del libro de Apocalipsis. No podemos interpretar las epístolas como se interpretan los evangelios. Y no podemos interpretar los evangelios como se interpreta el libro de Hechos. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender el contexto cultural. Por eso, hay 3 preguntas que son las más sencillas. Las más sencillas para poder hacerle a un texto bíblico cuando lo estoy estudiando, lo estoy leyendo. Primera pregunta, ¿quién escribió esto? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? Segunda pregunta, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién dirigía lo que estaba diciendo? Y número 3, ¿qué situaciones estaban enfrentándose en ese momento? Esas 3 preguntas van a quedar las respuestas en el pasado. ¿Por qué decimos que quedan las respuestas en el pasado? Porque el autor, los lectores y la situación son históricas, ¿sí o no? Quedan en el pasado. Las 3 preguntas te llevan solamente al pasado. Si tú dices, ay, esto lo escribió el Señor para mí. No, para ti no. Para ti no. Tiene un autor y tiene un receptor original. Amén. Entonces, por ejemplo, lo que dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que lo leerás, meditarás en él mañana, tarde, noche. Y luego dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas ¿qué? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tremendo, hermano. Ay, el Señor lo puso para mí, para ti no te lo ha puesto. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 6. Y habló Jehová a... ¿Y qué le dijo? Cruza el Jordán. ¿Acaso tú vas a cruzar el Jordán? No, hermano, eso se lo dijo Josué. Pastor, y cuando Pablo le dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se lo dijo a los filipenses. Entonces, pastor, y cuando Jesucristo dijo, yo les doy vida, se lo dijo a los apóstoles. Entonces, nada me dijo a mí, a ti no, a mí tampoco. No nos dijo nada. Pero esas palabras llegan a nosotros a través de la Biblia para sacar una enseñanza. Amén. Entonces, si yo veo Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Primera pregunta, ¿quién escribió el libro? Se supone que Josué. Ahora, ¿quién dijo esas palabras? Dios. ¿A quién? A Josué se lo dijo. ¿Qué situación estaba pasando? Josué tenía que cruzar el Jordán para ganar la tierra de Jericó. Entonces, eso es lo que significa el texto.
Amén. Nada de que esto es para mí, nada, déjalo ahí. Donde significa, ahí se acabó. Ahora, Dios le dice eso porque Josué estaba bajo presión, ¿sí o no? Josué estaba bajo presión, ya no sabía qué hacer. Y Dios le da aliento y le dice, levántate, cruza el Jordán, yo estaré contigo, no temas ni desmayes. Ahí hay una enseñanza. Así como Dios estuvo con Josué en un momento de crisis, Dios puede estar contigo. Amén. Entonces, aunque no es una promesa directa para nosotros, no es una promesa directa para nosotros, yo puedo sacar una enseñanza, y esa enseñanza es que como Dios estuvo con Josué, Dios estará conmigo. ¿Amén o no? Pero tengamos cuidado. Cuando lee la Biblia, no vaya a ser como ese hermanito que agarró y era cumpleaños de otra hermana, y agarró y dijo, hermana, voy a dedicarle un versículo, al azar. Jehová destruirá tus caballos y maldecirá tu tierra. Tenga cuidado. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, cuando uno lee un pasaje, hay pasajes que sí son claramente para los creyentes. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, un ejemplo, Mateo capítulo 5, donde el Señor dice, ustedes son la sal y la luz de este mundo. ¿A quién se refiere? Aplique las tres preguntas que le acabo de decir. ¿Quién escribió el libro? Se supone que Mateo. ¿Quién se dirigía a quién? Jesús se dirigía, ¿a quién se dirigía? Mateo 5:12. ¿A los apóstoles? ¿A sus seguidores? ¿Cuántos de ellos eran creyentes? ¿Había iglesia en ese momento? No había iglesia. Eran gente que se reunía a escuchar. Y él les está hablando de las características del ciudadano del reino de Dios. El que es del reino de Dios. ¿Y qué cosa era el reino de Dios para ellos? Para nosotros, reino de Dios, inmediatamente el reino celestial. No, el reino de Dios era el milenio. Ellos esperaban que venga el Mesías a reinar en la tierra 1000 años. Eso es lo que ellos esperaban. Y Jesús les habla de los que van a entrar a ese reino milenial. ¿Sí o no? De eso les está hablando. Y a esos ciudadanos de ese reino terrenal, donde reinará Él, les dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Entonces, hay una enseñanza. No me lo dice directamente a mí, pero hay una enseñanza. Dios quiere que todo el que va a entrar al reino sea también luz en el mundo. De repente no puedo aplicar a la iglesia Mateo 5 de manera directa, pero sí puedo aplicar Filipenses capítulo 2. Porque Pablo le habla a los creyentes, a una iglesia organizada. ¿Y qué le dice Pablo? Ustedes son luz en medio de este mundo corrupto y perverso. ¿Sí me dejan entender o no? Lo que Pablo dice sí lo podemos aplicar de manera directa a la iglesia. Lo que Jesús dice no, pasa por una enseñanza todavía. Hermano, esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces vamos a la Biblia y cogemos cualquier cosa de la Biblia y ya lo tomamos como una verdad. Tenga mucho cuidado. Amén. La Biblia no es, hermano, un libro de azar, en donde yo cojo la Biblia y cualquier pasaje le doy cualquier significado. No significa eso, hermano. Siempre pregúntese quién escribió, a quién se dirigía, qué situaciones se enfrentaba para poder escribir lo que estaba diciendo. Hermano, muchas veces cometemos muchos errores cuando leemos la Biblia. ¿La Biblia es inspirada por Dios o no es inspirada por Dios? Pero tiene géneros literarios. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero pastor, yo he hecho lo que dice la Biblia. Yo a mi hijo lo traía a la iglesia, lo hacía escuchar la palabra de Dios. Mañana, tarde y noche le ponía las predicaciones de usted a todo volumen. ¿Por qué se ha apartado? Por eso, porque le ponías a todo volumen. Pero la Biblia dice, instrúyelo y nunca se apartará. Hay varios aspectos que hay que ver de ese versículo. Pero mire, muchos lo cogen como una promesa, ¿sí o no? Promesa de Dios para mí, ten cuidado. Número 1, es un proverbio. Proverbio. ¿Qué género es? Y los proverbios no son literales.
Te voy a explicar por qué. Hay un proverbio, los proverbios son refranes. Y hay un proverbio que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Dígame si eso es literal. ¿Es literal? Usted se viene al altar a orar con el mazo, Señor, te pido. No. Ese es un proverbio, ese es un refrán. Los refranes no son literales. ¿Sí me dejo entender? A caballo regalado. Te van a regalar un caballo. Le vas a mirar el diente. Son proverbios, ¿son qué? Refranes. Y el libro de proverbios está lleno de proverbios. Está lleno de refranes. No son promesas, hermano. No son promesas. Ahora, cuando el texto dice, instruye al niño en su camino, ¿camino de quién? ¿En el camino de Dios? No, instruye al niño en su caminar diario, en lo que él está haciendo. O sea, si a un niño le enseñas a lavarse los dientes, todos los días se va a lavar. Si a un niño le enseñas a ir por la vereda, va a ir por la vereda. Enséñale y cuando fuere viejo no se apartará de eso. A eso se está refiriendo el texto bíblico. ¿Amén o no? A eso. Pero muchos lo toman como promesa y cuando no se cumplen sus hijos, hermano, comienzan a ver a Dios como que Dios falló. Dios no falló, fallaste tú por no leer la Biblia bien. Porque coges la Biblia y todo lo lees literal. Hermano, leer la Biblia de manera literal no significa obviar el género literario en el que está escrito los pasajes de la Biblia. ¿Amén? Literal no significa ser literalista, sino comprender lo que quiso decir, usando un género distinto. Si yo, por ejemplo, le digo, uy, la hermana vino volando. ¿Qué cosa significa ser literal? Ser literal es entender lo que quise decir. Ser literal no significa tomar al pie de la letra lo que he dicho. Porque si usted me dice, usted dice, pastor, el pastor dijo, la hermana vino volando, será bruja, pues. ¿Sí o no? Vino en su escoba volando. Eso es ser literalista. Literalista significa tomar el texto tal y como está, al punto y coma, así tiene que ser. Estás mal. ¿Amén o no? Estás mal, así no se interpreta. Y muchos interpretan la Biblia de esa manera. Tal, al punto y coma, como está, así, estás mal, así no se interpreta. Tienes que entender el género literario. ¿Amén? Entonces cuando dice, la hermana vino volando, ¿a qué se está refiriendo? Eso significa ser literal. Literal significa lo que quiso decir usando un género distinto. Entonces, hermano, muchos hermanos se afligen porque enseñaron a sus hijos y Proverbios 22:6 no es una promesa. Hermano, hay muchos que agarran y dicen, no he estudiado, yo no he estudiado y justo hoy día tengo un examen de admisión, no he estudiado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? ¿A cuántos que hemos sido adolescentes nos ha pasado eso? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice eso, Pablo no está diciendo todo lo puedo hacer, porque si tú todo lo pudieras hacer, serías todopoderoso. Pablo está diciendo todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Y Pablo lo dice porque él dice, hermanos filipenses, ustedes no me querían mandar ofrendas misioneras, no hay problema. Y si ustedes me mandaron, les agradezco. Pero quiero que sepan que su dinero no me hace más ni menos, porque sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir con lluvia, sé vivir debajo de techo, con techo, sé vivir en abundancia y con escasez, porque todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Ese es el sentido del texto. ¿Amén o no? Pues hay que saber interpretar la Biblia, porque si no sé interpretar la Biblia, voy a comenzar a cometer grandes errores. Mateo capítulo 18, versículo 20. La Biblia dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, ¿qué? En medio de ellos. Hermanos, hay muchos creyentes que dicen, si nos reunimos 2 o 3 para orar, Cristo está en medio de nosotros. Pero no es lo que está diciendo Cristo literalmente. Jesús está hablando de la disciplina.
Y él dice, si la iglesia se reúne, ¿por qué era necesario que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre para que él esté? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? El que me responde, le doy vacaciones hasta fin de año. Hermano, muy sencillo. Porque en el libro de Deuteronomio dice, por boca de 2 o 3 testigos se soluciona toda palabra. ¿Qué pasaba? En el pueblo de Israel, si a mí me acusaban, él es un ladrón, no había wifi, no había cámaras, no había nada. Entonces, uno me acusaba, tenían que haber 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para acusar. Y una vez que hayan 2 o 3 testigos, podían acusar a la persona. Y si los 3 concordaban, muerte a la persona. Así era la ley. Ahora, en la época del Señor Jesucristo, las acusaciones se hacían dentro de la sinagoga. Pero ¿cuántos tenían que acusar? 2 o 3. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 13? Yo voy a ir, hermanos de Corinto, y por boca de 2 o 3 testigos se solucionará toda palabra. Es decir, si hay 3 hermanos que acusan a uno, lo expulso. Eso es lo que dice Pablo. Sí lo ha leído, ¿no? En su Biblia. 2 Corintios 13. Entonces, cuando Jesús dice, cuando hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Lo que está diciendo es, si hay 2 o 3 que acusan a uno de pecado, porque es el contexto, yo voy a avalar esa expulsión. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Eso es lo que dice literalmente el texto bíblico. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Lucas capítulo 6, versículo 38, es otro de los versículos que se malinterpretan cuando se lee la Biblia. Dad y se os dará. ¿Medida qué? Buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que mides os volverán a medir. Hermano, a menudo se usa este versículo para sugerir que si las personas dan más generosamente, especialmente con dinero, van a recibir más abundancia material, ¿sí o no? Pero no es lo que dice el texto. No es lo que dice el texto. Recuerdo un profesor que tenía en un curso que me matriculé para estudiar por internet, y él puso su publicidad, curso tal, y puso el costo del curso. Y uno pone eso, y muchos ven, como creen que es pastor, le andan poniendo, pero de gracia recibiste, de gracia también dar, porque estás cobrando, ¿sí o no? Y el profesor decía, de gracia recibiste, de gracia das. Pero todo lo que he estudiado no ha sido por gracia, ha sido por dinero. Y tiene razón. ¿Sí o no? Tiene razón. Yo el evangelio lo he recibido gratis. Y gratis te doy el evangelio. Pero lo que el profesor decía tenía razón. Él no había recibido gratis todos sus estudios y sus títulos. Él tuvo que pagar. ¿Amén o no? Entonces hay una mala interpretación de lo que dice la Biblia. Hay una mala interpretación de lo que dice la Biblia. Ese versículo no dice, dad y se os dará. Hermano, si tú das 100, Dios te va a dar 200. Si tú das 200, Dios te va a dar 400. Así cualquiera da, hermano. Claro, sale mejor que los intereses que te paga el banco, ¿sí o no? Con tu platita que tienes guardada ahí que nadie sabe, ¿sí o no? Ya te ríes porque sí, sabes que es verdad. Claro, así sería muy fácil, pero no es lo que dice la Biblia. Este versículo está en el contexto de las enseñanzas de Jesús sobre la misericordia y el juicio. O sea, el pasaje que tú lees en el contexto de ese versículo no se refiere a dar dinero, significa a dar perdón y a dar misericordia a las personas. Entonces, cuando Jesucristo dice, dad y se os dará, Él se está refiriendo no al dinero, se está refiriendo a la misericordia, al amor. Si tú das más amor, recibes más amor. Si tú das misericordia, recibes misericordia. Amén. ¿Están aquí, hermanos, o no?
Hermanos, con la misma medida de misericordia y generosidad que usas para otros, con esa misma medida te van a medir, dice la palabra de Dios. Pero hermano, muchas veces cogemos el versículo, hermano, da y se os dará, da y se os dará. Tú eres hijo de Dios, sí, ten fe, pues todavía le dicen. Somos hijos de un rey, dicen, no pueden pagar el chifre. Sucede, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender que no voy a coger un versículo y sacarlo de su contexto y hacer con ese versículo lo que yo quiera. Amén. Porque un versículo está dentro de un contexto y ese contexto es importante conocerlo. Amén o no amén. Termino con esto. Decían, pastor, pero ¿y las moradas celestiales? Las moradas, ¿de qué color van a ser? Moradas, pues. Juan capítulo 14, mire lo que dice ahí. Porque muchos usan este versículo para hablar de las moradas celestiales. Y mire lo que dice ahí. Juan capítulo 14. ¿Ya lo tenemos, hermano? Esto yo le enseñé hace muchos años acá, hace como unos 5 años atrás por lo menos. Mire lo que dice la Biblia. Y usted se va a dar cuenta lo que dice el texto y usted va a entender lo que dice el texto. Mire lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en ¿quién? En mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué cosa es la casa del Padre? ¿Qué cosa es la casa del Padre, hermano? Lo primero que se te viene, una mansión en el cielo, ¿no? En la casa de mi Padre una mansión. Muchas moradas hay, o sea, hay techo propio celestial. Por todo sitio. Casas y moradas, porque la Biblia lo dice. Entonces, yo lo entiendo así. Verso 3. Y si me fuere, les prepararé ¿qué? Lugar. Y vendré otra vez. Y les tomaré ¿a qué? A mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo dice, me iré y volveré. ¿A qué se refiere? Y lo han tomado como que eso se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Cristo se va y luego viene otra vez a levantar a su iglesia. Y nos lleva con él, ¿sí o no? Pero hay muchos errores en esa interpretación. ¿Por qué? Y vamos a continuar. Mire el versículo 4. Mire, escúchame acá, hermano. Si yo lo interpreto de esta manera, lo primero que se me viene a la mente es que el autor estaba queriendo, o Jesús estaba queriendo hablar del fin, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está hablando de las moradas celestiales, está hablando de que Él va a volver por segunda vez, que nos va a llevar con Él. Entonces, está hablando de escatología, está hablando del tiempo del fin, ¿sí o no? Y se supone que tiene que seguir con esa idea. Pero siga leyendo el versículo 4. Y saben que a donde yo voy, ya saben, y saben a dónde voy, y saben el camino. Verso 5. Y le dijo Tomás, siempre hay uno, ¿no? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ese versículo es de salvación o de escatología? ¿De qué es? ¿De salvación o de escatología? Es de salvación. ¿Sí o no? Él es el camino para ir a la casa del Padre. Pero ¿qué cosa es la casa del Padre? ¿Y por qué? ¿Y cuándo Jesús vuelve? Porque lo primero que se viene a la mente es que Jesús vuelve por segunda vez. Pero no es verdad. Recuerde usted, cuando Cristo muere, Él se va, ¿sí o no? Se va. Y cuando viene el libro de Hechos capítulo 2, ¿qué envía? Al Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Cuando viene el Espíritu, ¿vuelve otra vez Jesús o no? Que empiecen los juegos del hambre.
Cuando viene el Espíritu a tu vida, ¿viene también Jesucristo o no? Claro. ¿O tú no has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón o no? Cuando tú te conviertes, ¿quién viene a tu corazón? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús volvió. Pero pastor, usted está inventando. No estoy inventando. Mira lo que dice el versículo pero mira lo que dice el versículo 18. Jesús sigue hablando. Versículo 15, Jesús sigue hablando. Mira lo que dice. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, les dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará ¿dónde? ¿Cuál es la palabra clave allí? ¿Cuál es la palabra clave? Mora. Oiga, la palabra clave es mora. ¿Y qué cosa hay en la casa del Padre? Moradas. Y moradas es igual que mora. Es lo mismo. Y mire lo que dice, versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Vienen en la segunda venida o se refiere a la salvación? Se refiere a la salvación. Lo que está diciendo Jesús es: cuando venga el Espíritu, yo también voy a venir con él. Y mire lo que dice el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. Versículo 21, siga leyendo, versículo 21, ya voy a acabar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré ¿a quién? ¿Cómo se va a manifestar? No está hablando de su manifestación al mundo, porque cuando venga Cristo por segunda vez se va a manifestar y todo ojo. Pero él está diciendo: cuando yo venga me manifestaré solo a él. La pregunta cae de lógica: ¿cómo vas a aparecer y solamente manifestarte a uno? ¿Sí o no? Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote por si acaso: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Te das cuenta? Cae de lógica la pregunta, porque no está hablando de su segunda venida, está hablando de su venida cuando te salva. Amén. ¿Y qué dice versículo número 23? Respondió Jesús: el que me ama, mi palabra y mi Padre, y vendremos a él. ¿Quiénes vendremos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos a él y haremos ¿qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiero que tengan comunión con mi Padre. Pero no se preocupen, una vez que venga el Espíritu voy a venir yo con mi Padre y ustedes serán esa morada espiritual. Entonces la Biblia no está hablando de morada, bellas mansiones, no está diciendo de eso. La Biblia está hablando de una comunión con el Padre para siempre. Amén. Entonces, hermano, muchas veces vamos a la Biblia pero la malinterpretamos porque no estamos estudiando la Biblia. No estamos viendo el contexto es muy importante. ¿Amén o no? El contexto es muy importante porque si no, comienzo a interpretar cosas de lo que no ha querido decir el autor. Número 4. Entonces, ya has orado, ya has leído con propósito ese capítulo de tu Biblia, ya has reflexionado en el contexto histórico, cultural, has visto el contexto literario, has visto todo lo que dice el pasaje. Ahora, ¿qué te toca? Número 4, relacionar lo leído con tu vida personal. Hermano, eso no puede quedar allí. Eso tiene un mensaje de Dios para tu vida. Y ahora te toca traer ese mensaje a tu vida. Hermano, la Biblia no es solo para informarnos, la Biblia es para transformarnos. Y ese mensaje nos tiene que transformar. Entonces yo le comienzo a preguntar al texto cómo ese versículo puede cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar.
Es allí, es en esta parte número 4, donde el estudio bíblico se convierte en poderoso, hermano. Y yo tengo que hacer preguntas al pasaje. ¿Qué enseña este pasaje sobre el carácter de Dios? ¿Revela algo sobre Dios? Su justicia, su amor, su misericordia, su santidad, su poder, su juicio. ¿Qué revela ese texto? ¿Cómo puedo responder a Dios según lo que yo aprendo en este pasaje? ¿Qué me muestra a mí, a mi propia vida en esta situación? Ese pasaje bíblico. ¿Me indica que tengo que cambiar en algo? ¿Me indica que estoy ignorando alguna verdad que este texto señala? ¿El texto me está mostrando que hay algún pecado que debo confesar, que debo evitar? ¿Hay algún pasaje que señala ese pecado específico en el que estoy cayendo? ¿Necesito arrepentirme de algo en mi vida según ese pasaje? ¿Hay alguna promesa de Dios para mí? ¿Cómo puedo confiar en esa promesa, en esta situación actual que estoy atravesando yo ahorita cuando leo mi Biblia? Esas son preguntas que necesitamos hacernos cuando leemos la palabra de Dios. Porque conforme vayamos respondiendo, haremos viva la palabra de Dios para ese momento y esa circunstancia en la que estamos nosotros teniendo. Y número 5, comparta lo aprendido con otros. No solamente está en orar, en leer, en reflexionar, en aplicar, también está en compartir. Una vez que tú has aprendido, hermano, qué gozo cuando uno aprende la palabra de Dios. Qué gozo cuando uno disfruta, hermano, estudiando la Biblia y llama a otro. Oye, ven, te voy a contar lo que he visto en Netflix. ¿Qué Netflix? Lo que has leído de la palabra de Dios. Lo que has aprendido y cuentas, hermano, porque el estudio de la Biblia no es algo que debamos hacer de manera aislada. Cuando compartimos lo que hemos aprendido con otros, se refuerza nuestro corazón, nos ayuda a los hermanos a crecer. ¿Sabe cómo crecemos? Estudiando la palabra de Dios. ¿Sabe cómo crecemos? Compartiendo la palabra de Dios, conversando lo que hemos aprendido con otros hermanos. Hermano, qué bendición, qué edificación, tener oportunidades para profundizar la Biblia. Yo recuerdo, hermano, hace más de 25 años, cuando yo me convertí al Señor, tendría mis 17 años, 18 años. Terminaba el culto, hermano, cerca de las 10 de la noche y quedábamos con 3 hermanos, 3, 4 hermanos. Vamos a reunirnos, ya pues. Y nos reuníamos, hermano, a estudiar la Biblia hasta las 3, 4 de la mañana. Y disfrutábamos y conversábamos y debatíamos. Y no éramos seminaristas. A veces hasta herejíamos, hablábamos. Pero ahí uno va aprendiendo, hermano. Uno va aprendiendo. Pero uno disfrutaba. Hermano, hoy en día es triste ver muchos creyentes que no disfrutan la palabra de Dios. No disfrutan aprender la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe qué necesitamos? Entender que estudiar la Biblia no tiene que ser complicado. Estudiar la Biblia no tiene por qué ser difícil. Si nosotros nos acercamos a la Biblia orando, leyendo con propósito, reflexionando su contexto, aplicando lo aprendido, compartiendo con otros, voy a encontrar una riqueza maravillosa en la palabra de Dios. Hermano, Dios quiere más que leer, que profundicemos. El objetivo no es simplemente saber más de la Biblia. El objetivo es que cambie tu corazón. El objetivo es que cambie tu mente. El objetivo es el poder transformador que tiene para hacernos mejores hijos de Dios. Así que, hermanos, si aplicamos estos consejos, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder aprender de ella, conocer de ella, poder disfrutar de ella. Señor, ayúdanos a ser diligentes, a conocer más de ti, a aprender de ti y saber cuál es tu carácter, cuáles son tus obras y amarte a través de ello. Señor, guíanos con tu poder, guíanos con tu sabiduría. Que en cada uno de los que estamos aquí, Señor, haya esa disposición de aprender, de aplicar, de compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.